¿qué tal? Buenas noches. Vamos a platicar rápidamente sobre un tema, pues desde mi punto de vista muy valioso, un área de oportunidad para los ingenieros químicos y de igual manera para el ingeniero metalúrgico. Esto es algo importante. Vamos a platicar sobre algo que se llama beneficio de minerales y en especial de lo que conocemos como flotación por espuma. Entonces, vamos aquí a integrarnos a esta parte. ¿Cuál es la presentación que te traigo pues esta noche rápidamente antes de empezar un curso de ingeniería química que tengo? Pues es el siguiente. Espero ya sea posible de observarse. En realidad esto se llama flotación por espuma, es una forma o una manera en la cual pues la industria minera selecciona los minerales en específico que tiene interés para para su beneficio, para su valorización. Y bueno, ¿en qué consiste o cómo se lleva a cabo este proceso? Pues puedes ver aquí el video, te voy a poner este video. Y fíjate, es una celda. En esta celda nosotros colocamos un mineral, una mena molida. ¿Que es una mena? Es un conjunto de minerales, ¿sí? Y de entrada a nosotros nos interesa un mineral en específico. La pregunta es cómo separarlo, cómo obtener únicamente ese mineral que a mí me interesa. Bueno, esa es una tarea de la metalurgia extractiva. Si eres ingeniero químico y dices, no tengo trabajo, no sé en dónde aplicar, pues bueno, puedes empezar por esta área. Todo lo que contenga química lo vas a entender prácticamente, pero tiene algunos detalles que se pueden afinar, ¿no? En realidad, ¿cómo ocurre una flotación por espuma? Bueno, en realidad conlleva aditivos, ¿sí? ¿Qué aditivos son los que más destacan en este proceso? Porque es un proceso, es una transformación química, digamos. Vamos a tener burbujas que tú observas aquí en la celda, ¿sí? Y tenemos partículas minerales. Estas partículas minerales, pues de alguna manera son algunos minerales muy específicos que tienen valor. Pensemos de plata, ¿no? Estas partículas en realidad serían un sulfuro de plata y nosotros metemos aire. ¿De qué depende que esta partícula logre flotar? De los reactivos que utilizamos. Los reactivos que se utilizan en la industria metalúrgica reciben el nombre de colectores, cuando estos tienen la funcionalidad de modificar la propiedad superficial de la partícula, que modifican el ángulo de contacto y por supuesto la tensión superficial de esta solución. Entonces, si observas, aquí se ve claramente en el video cómo esa espuma que está en la parte superior ya contiene partículas, ya contiene las partículas de interés para ti como ingeniero, para la industria metalúrgica. Pero ¿qué ocurre? Esa partícula se le han agregado aditivos que modifican, pues de alguna manera, la cuestión superficial. Entonces, el aire tiene una característica que se dice que es hidrofóbico. Los reactivos que agregamos se pegan a las partículas y la vuelven hidrofóbica. Entonces, esta burbuja después queda adherida con la partícula, mejor dicho, la partícula se adhiere a la burbuja y es arrastrada. En sí, esto es la flotación. Esta burbuja se lleva en su superficie, lleva pegada, es una adherencia, que son abundantes partículas únicamente del material que a ti te interesa, el mineral de interés. Bueno, ¿qué ocurre? Pues lo puedes ver como una reacción química, burbuja más partícula más reactivos me da la espuma. Y se llama flotación por espuma porque agregamos un reactivo adicional que se denomina espumante. Tienes que lograr formar una espuma estable. Es como el jabón, tienes una espuma que no se rompe fácilmente. Si no se rompe fácilmente, pues va a tener la facilidad de soportar las partículas. Entonces, vamos a repasar. Los reactivos pueden ser colectores para seleccionar tu mineral de interés, puede ser un modificador para cambiar el pH, puede ser un depresor para evitar
que otro mineral flote, es decir, impide que un mineral flote. Activador puede ayudar en un conjunto de minerales que contengas que solamente flote uno en específico. Dispersantes es para mejorar que si tienes partículas finas, estas no impidan en el proceso. Y bueno, matemáticamente esto es la velocidad a la cual las separas. La velocidad matemática, esto se llama cinética de un proceso. ¿Y de qué depende? Pues depende de la concentración de partículas y de la concentración de burbuja, o de la concentración o del número de burbujas. Este valor de m es un número, se denomina como orden de reacción. Entonces, en general, esta constante K cinética que estudia todo ingeniero, ya sea químico, metalúrgico, el que tenga interés en esto, pues va a depender de varias variables. Primero, de la granulometría, es decir, de qué tamaño de partícula le pones en juego a las burbujas. El porcentaje de sólidos, cuánto sólido vas a meter a esta celda, va a depender de ello. ¿De qué ley de alimentación tienes? Es decir, yo quiero separar partículas de plata, pero debe haber una cierta cantidad de partículas. Del pH, el pH de la solución juega un valor muy importante porque es como, bueno, nos da como el actuar de los reactivos. Para ello sirve el pH y por supuesto los reactivos juegan un papel vital para poder seleccionar de manera preferente, que en la industria metalúrgica se llama selectividad. Tú tienes que encontrar aspectos selectivos. ¿Cómo calcular el porcentaje de sólidos? Bueno, ve a mi canal de YouTube. Aquí en este video busca Aprendiendo Juntos, Prepa y Uni y coloca densidad de pulpa y porcentaje de sólidos. Ahí tienes un archivo, una hoja de cálculo que te permite, a partir de mediciones de la densidad de la mena, poder hacer este tipo de cálculos. Entonces, bueno, todo esto, pues ya miramos, es una relación entre la partícula y el tamaño de la burbuja. Pues vamos a ver de qué todas nos puede afectar. Aquí, como puedes notar, aquí está nuestro sistema y vamos a colocar este video que está aquí. Entonces, aquí tenemos un video, fíjate, ya estamos recuperando una espuma valiosísima que vale dinero. Esto es lo que en realidad vale, esa espuma es lo más adecuado. Y entre más concentrada en una sola fase esté, mejor te lo pagan. De hecho, la industria metalúrgica vende concentrados de plomo, concentrados de zinc, concentrados de cobre. Entonces, como ya lo hemos mencionado, pues todo esto depende de varios parámetros, ¿sí? Depende del tiempo de residencia, es decir, cuánto tiempo está la burbuja en esa celda, desde que en este tubo, que es un difusor, ahí se introduce el aire, hasta que la burbuja sale por la parte superior. Ya habíamos comentado del tamaño de partícula, de la velocidad de agitación, va a depender esto, por supuesto, y de la temperatura. Y yo creo que lo más importante es el tamaño de burbuja. Fíjate, aquí tengo rápidamente, te muestro cómo depende el tamaño de burbuja. Mira, fíjate, así observas, eso es lo que en realidad ocurre dentro de esa celda, pero aquí me di la tarea de colocarte una celda en acrílico para que veas cómo es que influye el tamaño de partículas. Si nosotros agitamos menos o mayor cantidad, vamos a formar un tipo de espuma diferente de tamaño de partícula y eso evidentemente va a tener un efecto directo sobre la calidad de la espuma. Entonces, esta parte es vital para el ingeniero químico metalúrgico. Entender toda esta cuestión, pues es muy importante para trabajar en una industria minera. Bueno, vamos a ver ahora cómo es que me afecta esta relación que podríamos llamarle un noviazgo partícula con reactivos químicos, partícula burbuja. Bueno, lo que nos dice la teoría es que en realidad
este proceso de separación va a tener éxito o va a ser exitoso en la medida que nosotros pues garanticemos que las partículas del mineral que nosotros deseamos, pues de alguna forma queden adheridas a esta burbuja. Eso es lo que queremos. Y evidentemente esto depende de una cuestión de probabilidad, ¿sí? De una cuestión de probabilidad. Tiene que ver con que la partícula esté primero disponible. Otra, que no tenga un peso tan elevado, porque si pesa demasiado, aún así quiera quedarse adherida a la burbuja de aire, no va a poder. También si la burbuja de aire es pequeña, nos puede beneficiar, pero si la burbuja de aire es muy grande, también puede tener un efecto. Entonces, todas esas variables vienen implícitas en estas ecuaciones. Tiene que ver con un aspecto de probabilidad. Por ejemplo, si tú tienes un mineral de cobre con molibdeno y quisieras de alguna manera flotar calcopirita, el tamaño de partícula recomendado está entre 30 a 100, 150 micras. Y si tienes molibdenita, resulta que es mejor flotarlas en tamaños de 5 a 50 micras con partículas, bueno, con burbujas pequeñas. Entonces, como puedes ver, aquí ya entra un juego probabilístico. Es una situación, pues, muy importante de esto. ¿Cómo influye la capacidad de adherencia o que la partícula se quede pegada a la espuma? Pues depende de todos estos aspectos matemáticos. Ya son aspectos muy específicos de la cuestión dinámica del fluido, del tamaño de la partícula, del tamaño de la burbuja. Tiene que ver con el movimiento que se establece en el interior de la celda, pero es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto al final nos va a llevar a lo siguiente, ¿no? Tú tienes que garantizar que tu partícula sea capaz de alguna manera, adherirse a la burbuja para que logre flotar y obtener este tipo de concentrados que valen mucho dinero, ¿no? Estos concentrados es lo que vale, es lo que la industria metalúrgica hace. Pero también debes garantizar que la partícula sea capaz de desprenderse, que sea fácil de retirar de esa espuma, porque si es muy difícil, pues también otras partículas se van a adherir de manera rápida. Entonces va a haber partículas que tú no vas a querer que queden adheridas, que sean fácil de despojarse. Pues bueno, de eso depende esta probabilidad PD. En resumen, si tú quieres de alguna manera dedicarte a este rollo de la flotación por espuma, bueno, pues te invito a revisar la parte química. Es muy importante revisar toda la química de colectores, de espumantes, de activadores, de depresores y principalmente del pH. Eso es por el aspecto químico. Por el aspecto de operación, pues te tienes que preocupar del tamaño de partícula, de la molienda, de la densidad de pulpa, cuánto sólido con material, pues sí, el sólido con el líquido que contiene los colectores debes aplicar, a qué velocidad de flujo lo vas a alimentar, si va a ser batch, si va a ser continuo, la temperatura a la cual llevas a cabo la operación, el flujo de alimentación, tanto de carga como descarga, y por supuesto de los equipos que vas a utilizar, porque puedes ir desde el diseño como tal de la celda, de la agitación, para ver cómo es que se lleva a cabo esta situación, de la cantidad de aire que vas a meter, porque eso está directamente relacionado con las burbujas, y de igual manera el circuito, ¿no? ¿Cuántas celdas necesitas tú tener para lograr una recuperación o poder recuperar la mayor cantidad de la fase mineral que tienes interés? De igual manera, la configuración, en qué orden los pones. ¿Por qué? Porque ello va a hacer que de alguna manera todo esto que estamos viendo acá sea un éxito rotundo. Entonces, de esa manera,
pues terminamos con esta clase. Esta es la bibliografía que consulté, tú la puedes también consultar, puedes profundizar en este tema. Y bueno, pues con ello concluimos. Te comento que si quieres formar parte de una comunidad específica aquí en Facebook, pues te puedes suscribir como miembro, o sea, hay una membresía y de alguna manera, pues yo te puedo apoyar, te puedo orientar en todo este tipo de procesos. O si estás haciendo tu tesis, te puedo orientar en los experimentos, en el análisis de los datos. Y de igual manera, si no te interesa en Facebook, tal vez eres más allegado a YouTube. Bueno, te invito a conocer YouTube. Aquí en la descripción de este video, en el primer comentario, te voy a dejar los datos de mi canal y también ahí te puedes hacer, bueno, puedes formar parte como miembro de este canal y te puedo apoyar con diferentes materiales, desde hojas de cálculo, cálculos de reactivos, mineralogía de materiales y de alguna forma orientarte si tú estás de alguna forma interesado en llevar a cabo la flotación de algún mineral en específico. Pues bueno, sin más que agregar, pues te agradezco por haberte conectado. Les agradezco a Isaura, saludos, a Oscar Cárdenas, saludos, David Rosales, que se conectaron. Entonces, Carlos Candia, Ángel Donicio, Zuli Ortiz, Edgar Hernández, Vladimir, Fabiola, Martín Luna, que se hayan conectado, hayan tomado unos segundos de su tiempo para conocer un poco sobre la cuestión de la ingeniería química metalúrgica, enfocado en especial en esta sesión al beneficio de minerales. Pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Saludos, buenas noches.